Méndez de la Iglesia de Cristo Casa de Paz, de los Ministerios Caro de Dios, con su programa Prosperados por la Palabra. Deseamos con todo nuestro corazón que tú puedas recibir hoy una bendición a través de la palabra que traemos de parte del Señor para tu vida. La semana pasada estuvimos trabajando un poquito de los frutos y los árboles, y vamos a seguir con la segunda parte porque quiero que esta enseñanza tú la puedas entender bien y pueda el Señor seguir bendiciéndote y tú puedas poder ser un buen árbol que da esos frutos que Dios quiere de nosotros. Y quiero que me acompañes porque nos quedamos en una escritura y es en el libro de Lucas capítulo 13, verso 6, y dice de esta manera: y les dijo esta parábola: cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto de ella, y no la halló. Y dijo al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no la halló, y no la hallo. Córtala, ¿por qué ha de cansar la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala por este año todavía hasta que yo acabe alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto el año que viene, bien. Y si no, córtala. Padre, gracias te doy en esta noche por el privilegio que me das de estar en este lugar, Señor, compartiendo tu palabra, hablándole a tu pueblo, Señor, una palabra que tú tienes, Señor, que nos edifica, que nos nutre, que nos hace que seamos fortalecidos a través de ella. Permítenos, Señor, que esta palabra entre en sus casas, en sus hogares, a través de la televisión. Permítenos, Señor, ser ese canal de bendición para tu pueblo que tú amas, Dios mío. Gracias por tu unción, gracias por tu denuedo, por tu palabra, Señor, que nos da vida y nos fortalece. Me pongo en tus manos, Señor, para que tú, Señor, recibas toda gloria y toda honra y me uses para la gloria de tu nombre. Amén. Amados televidentes, la semana pasada estuvimos hablando sobre los árboles que damos frutos, los que no dan fruto y el que da fruto bueno, fruto malo. Y estoy complementando el mensaje porque solo manoseamos un poquito. Dijimos que el buen árbol da buenos frutos y es el árbol que está junto a corrientes de agua de vida. Dice que su fruto lo da a su tiempo, su hoja no se cae y que todo lo que hace prospera. Estuvimos hablando también de los árboles, un poquito de que hay árboles que no dan fruto, como la higuera que no le dio fruto al Señor. Pero en este momento te traigo esta escritura de Lucas, donde dice que el Señor viene y a través de una parábola, Él dice que habla de que hay una viña y que fue a buscar el fruto en ella. O sea, no está hablando de un solo árbol, está hablando de un huerto, está hablando de una viña grande. Dice, y les dijo esta parábola: cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto de ella, y encontramos la palabra que dice, y no la halló. Y dijo al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no la hallo. Córtala, ¿por qué ha de cansar la tierra? Entonces respondiendo, le dijo: Señor, déjala porque por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono, y si da fruto el año que viene, bien, y si no, córtala. Yo te comenté que la figura del viñador es nuestro Señor. La figura del encargado, el que limpia, el que abona, el que trabaja, es la figura del Espíritu Santo. Nuestro Señor viene muchas veces cuando tú lo invocas. Nuestro Señor viene y Él viene a buscar de ese fruto, Él viene a buscar esa palabra. Y yo quiero invitarte, amado hermano, en esta preciosa noche, que tú abras tu corazón y puedas mirar cómo Dios nos habla a través de su palabra. Y tenemos que ser nosotros entendedores de la palabra y abrir nuestro corazón para que Él nos hable, para que podamos recibir esa palabra que Dios tiene para nosotros. Aquí dice que si este árbol no da fruto, que la cortara. Pero está la intervención del Espíritu Santo y le dice al Señor: espérate, déjame trabajar otro tiempo. Déjame limpiar, déjame hacer cosas aquí para que dé fruto. Pero también dice, le da un tiempo determinado, le dice: si yo limpio y trabajo en este árbol y no da fruto, entonces hay que cortarlo. ¿Por qué? Porque dice ahí que está cansando la tierra. Amados hermanos, yo te hablaba que nosotros como árboles tenemos que dar fruto. Dar buenos frutos, no cualquier fruto. Porque si no, nosotros vamos a terminar siendo cortados. Se ha ido un año. Estamos a punto de partir y terminar un año. Y yo quisiera hacerte esta pregunta: ¿has dado fruto? Y si has dado fruto, ¿qué fruto has dado? ¿Bueno,
malo? ¿O todavía sigues como esta viña que no ha dado fruto? Lamentablemente, se nos mueren personas que amamos. Lamentablemente, se mueren personas que conocen a Cristo, que siguen a Cristo. Lamentablemente, hay personas que se han muerto en este año. Muchos siguieron igual, sin dar fruto, sin servir, sin ofrendar, sin evangelizar, sin predicar la palabra, sin hacer nada para el Señor. Estamos culminando este año y estamos en los últimos días de este año. Y hoy vengo a hablarte a través de esta palabra que el Señor va a demandar de nosotros fruto. Viene otro año más. Tal vez Dios te está dando la oportunidad para este año que viene. Y espero que entrando este año, a través de esta palabra tú despiertes. A través de esta palabra tú puedas recibir un mensaje que aviva, que te despierte, que haga algo contigo, porque es necesario, hermano, que tú y yo entendamos esto. Dios no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Dios no quiere que nadie muera. Dios quiere que todo su pueblo despierte, quiere que todo su pueblo reciba una palabra de parte de Él para que sean levantados y se pongan a desarrollar los propósitos, a desarrollar las cosas hermosas que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y quiero que tantito te acuerdes de esta escritura y me acompañes a Marcos capítulo 11, verso 12. Por favor, a Marcos. Vaya conmigo a Marcos capítulo 11, verso 12. Porque ahí estaba hablando de esta higuera también. Y dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera con sus hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Y Jesús, hablando a la higuera, le dijo, nunca jamás coma nadie en fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Cuando tú terminas de leer toda esa escritura más adelante, pasan algunas historias, pero cuando de repente al otro día temprano que regresa Pedro por el caminar, dice que las palabras que le dio el Señor Jesús a esa planta provocaron algo. Provocaron que la higuera se secara por no tener fruto, por no darle fruto al Señor, por no darle la comida que el Señor necesitaba. Amado televidente, yo te vengo a despertar en este día, a ponerte a que tú medites esta palabra, porque tú tienes que ser un árbol con buen fruto. Tienes que ser como ese árbol que dice el libro de Salmos capítulo 1, que estés junto a la corriente de agua, que estés dando el fruto a tu tiempo, que tengas esa hoja verde donde no se cae y dicen que al final vas a ser prosperado, porque ese es el motivo de este mensaje. Prosperados por la palabra es que a través de esta palabra tú seas prosperado, tú seas bendecido, amado televidente. Entonces, podemos mirar que hay árboles que no dan fruto. Y yo quiero que tú medites hoy, que el árbol que no da fruto también es cortado, porque ahí lo decía. Y yo te dije que en Mateo decía que el hacha ya está puesto en el árbol, porque todo árbol que no da buen fruto es cortado. Ahora, hay una cosa que es cortar el árbol y hay otra cosa que es apodar los árboles. Y quiero que me acompañes a Juan capítulo 15, porque ahí vamos a mirar la diferencia. Cortar, hay unos árboles que lo van a cortar, dice, desde la raíz, van a ser desarraigados. Pero hay otros árboles que los podan, que los trabajan, porque Dios quiere enseñarnos algo. Y es que en muchos pueblos de Dios hay confusión. ¿Por qué? Te digo esto. Muchas veces me ha tocado aconsejar personas, administrar sus almas. Y uno de los problemas que veo en la gente es que me dicen, pastor, ¿por qué cuando yo quiero servirle a Dios? ¿Por qué cuando yo quiero, me esfuerzo y le sirvo a Dios y hago esto, siento que me va mal y empiezan las cosas mal? No, déjame decirte. Tal vez crees que estoy loco, pero déjame decirte, felicidades. ¿Por qué felicidades? Porque Dios está trabajando contigo. Porque cuando un árbol da fruto, lo tienen que apodar. ¿Y qué es apodar? Es que agarren la rama y la corten. Y al cortar la rama, hay dolor. Pero dicen que después de que apodan ese árbol se vuelve más frondoso y da más fruto. Y por eso te pedí que me acompañaras aquí a Juan capítulo 15, por favor. Y quiero que vayas conmigo aquí a Juan
capítulo 15, verso 1. Dice de esta manera, en Juan capítulo 15, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Oh, qué tremendo, hermano. Qué lindo, qué lindas palabras. Qué cosas tan hermosas estamos mirando ahí. Ahí dice que el que no da fruto en él, lo van a cortar. Pero también dice, y todo el que da fruto, lo podan y da más fruto. Por eso quiero decirte, hermano amado, si tú le sirves al Señor, si tú, hermano, te esfuerzas, llegas temprano, le sirves con amor, ofrendas, cantas frutos de labios a su nombre, evangelizas, predicas y sientes que el mundo se te viene encima, no te preocupes. Quiere decir que Dios tal vez te está podando para que des más fruto. Te está cortando lo que no sirve de tu vida para que después seas un árbol frondoso, para que después seas un árbol lleno de fruto. Y esto nos interesa a ti y a mí. ¿Por qué? Porque ahí mismo en el verso 4, quiero que me acompañes tantito, por favor. Mira lo que dice el verso 4, que estamos leyendo ahí en Juan 15:4, dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Entonces, amado hermano, yo quiero que tú veas ahí que sin Cristo no podemos dar fruto. Somos árboles estériles. Somos árboles que no podemos dar fruto porque no podemos dar lo que no tenemos. Él es un árbol. Él es el árbol de la vida. Él no es el árbol del bien y del mal, del conocimiento, no. Él es el árbol de vida. Y todo el que coma de él tendrá vida. Pero él dice que fuera de él nada podemos hacer. No hay nada que podamos dar. ¿Por qué? Porque él es amor. Y si tú no estás en él, no tienes amor. El amor es un fruto. Nosotros tenemos que amar. Ese es un fruto que tú tienes que dar como buen árbol. Iglesia de Cristo, en esta preciosa noche yo quiero ponerte a pensar. Porque estás terminando este año. Y viene otro. Y espero que tú no termines el otro año que viene igual, de la misma manera, de la misma forma, siendo un árbol que tal vez no vayas a dar fruto. Y lamentablemente, como algunas otras personas han sido cortados de la tierra, la gente que no da fruto solamente cansa la tierra, dice la escritura que leímos en Lucas. Y por eso es cortado. Y yo quiero invitarte a ti hoy que tú pongas atención, que meditemos. Digo meditemos porque yo me incluyo ahí. A veces, hermanos, yo soy una persona que me gusta evangelizar, me gusta predicar la palabra, ministrar, ir a los hospitales, ir a visitar a los enfermos, ayudar al necesitado. Y sabes una cosa, a veces siento que no estoy haciendo nada. Pero hay gente que está mejor que yo, pero hay otros que están un poco menos que yo. Pero yo quiero invitarte a ti, que tal vez estás sirviendo y sientes que a veces ya quisieras tirar la toalla y decir, ya no, esto es diferente. Yo pensé que sirviéndole a Dios me iba a ir mejor. No, sí se está yendo bien. Lo que pasa es que Dios te está podando. Dios te está quitando las ramas secas que no sirven para que crezcas mejor, para que des un fruto mejor, amado hermano. Ahora, en el verso 5 dice de esta manera también, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, y el que permanece en mí y yo en él. Oiga lo que dice, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, dice en otra versión, en la Reina Valera. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Entonces, ¿cuál es nuestro negocio? ¿Cuál es la bendición nuestra? Es que estemos en él y él en nosotros, para que podamos dar el fruto. Y el fruto no es de nosotros, es de él. Por eso hay gente que no puede dar fruto, porque no está en él. Puede ir a la iglesia, puede llegar a sentarse, pero no está en el Señor. Y yo quiero hablarte a ti, porque tal vez tú estás acomodado, confundido, y no sabes que estás perdiendo el tiempo, y puede llegar el tiempo, porque el hombre tiene un tiempo, tiene un límite. Y el árbol que no da el fruto, lo cortan, lo anulan.
Y ahora acompáñame tantito, por favor, al verso 8, porque ese es bien importante. Porque ahí Dios da unas palabras tremendas, da dos cosas hermosas. Verso 8 de Juan capítulo 15. Dice de esta manera: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas a sí mismos mis discípulos. Miren lo que dice esta escritura. Y en la Biblia de las Américas dice de esta manera. Dios dice: en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Esto quiere decir que todo aquel que da fruto es discípulo de Dios, es discípulo del Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo, no vino a ser servido, sino vino a servir. Y Él dio frutos. Él sirviendo dio frutos. Dio frutos de amor, frutos de misericordia, frutos de compasión. Dio frutos de enseñanza, de evangelización. Dio a los pobres, visitó a los enfermos, sanó. Pero ahí dice que, el punto número 1 dice que el que da mucho fruto, dice que glorifica a Dios. Entonces quiere decir que la gente que no da fruto no está haciendo nada. No está glorificando a Dios. Y yo quiero bendecir tu vida a través de nuestro programa televisivo que es Prosperados por la Palabra. Yo quiero que tú seas prosperado. Viene un año, tal vez este año no hiciste nada. Y tal vez te quejas, y tal vez dices: Dios no me bendice, Dios no está haciendo nada conmigo. Déjame decirte que para que tú seas bendecido, hay principios del reino. ¿Cuáles son esos principios? Dando es como tú recibes. Si tú sirves, vas a ser servido también. Si tú siembras, vas a cosechar. Es un principio del reino. No podemos. Dios ha sido misericordioso con muchos de nosotros, porque Él es bueno. Él hace caer sobre buenos y malos, sobre pobres y ricos hace caer la lluvia. Pero para nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como árboles de Dios, tenemos que aprender a dar buenos frutos en Él. Porque hay árboles que no están en Él y dan frutos. Por eso son malos frutos. Y esto es lo que yo quiero ubicarte. ¿Qué tipo de árbol eres? ¿Eres el árbol que das buen fruto? ¿Eres del árbol que no das fruto? ¿O eres del árbol que das malos frutos? Porque hay bendiciones. Qué lindo que tú seas un árbol que das buenos frutos. Porque dando buenos frutos estás glorificando al Padre. Y te voy a leer de vuelta ese verso porque es muy lindo. Dice: en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto. Y así probéis que sois mis discípulos. Te hago una pregunta. ¿Qué bendición es ser discípulo? Pedro le dijo un día: Señor, ¿y nosotros qué vamos a recibir si lo hemos dado todo? ¿Sabe qué dijo el Señor? Pedro, si tú dices todo eso, óyelo bien, 100 veces más vas a recibir. Por eso mucha gente no recibe. Por eso mucha gente no es bendecida como tiene que ser bendecida. Porque no da. Porque no sirve. Porque no hace algo para glorificar a Dios. Porque no está dando el fruto que Dios quiere. Y es porque a veces estamos fuera de la presencia de Dios. No estamos en la presencia de Dios. Este programa es para que tú seas bendecido. No es crítica. Yo quiero bendecir tu vida, quiero bendecir tu alma. Yo quiero que tú seas prosperado, amado televidente. Y que tú llegues a ser un discípulo. Porque dice la Escritura que multitudes iban detrás del Señor y muchos se cansaron y empezaron a tener hambre. Y el Señor le dijo a sus discípulos: vamos a darles de comer a todos. Y sus discípulos dijeron: Señor, pero no hay nada. Me imagino que Andrés, uno de los discípulos del Señor, traía hambre y anduvo buscando a ver qué encontraba. Encontró a un joven con panes y peces. Y Andrés vino y le dijo: Señor, solo aquí hay un muchacho con estos panes y estos peces. Y le dijo: Señor, dámelo. Y lo primero que le dijo: reposen, descansen.
Señor levantó sus ojos, oró y dijo, Padre, gracias y te doy gracias, no porque yo tenga fe, no tenga fe, sino porque por causa de ellos. Y dice que el Señor agarró los panes y los peces y a las primeras personas que se la dio, ¿a quién cree que fueron? A los discípulos. Y los discípulos le dieron a los otros. Entonces, ¿cuál es la bendición? Ser discípulo. Tú llegas a nivel y calidad de discípulos y das fruto. Y al tener el nivel de discípulo, eres tú el que vas a recibir la bendición de Dios. Y después, bendecir al pueblo. Por eso dice la Escritura, saciaré el alma del sacerdote y mi pueblo será saciado de mi bondad. Primero van a bendecir al discípulo. Y el discípulo va a darle al pueblo. Entonces yo te invito a que tú des frutos para que seas bendecido por Dios. Para que sea Dios el que te da directamente a ti. Y no tú recibas de parte de un siervo, porque tal que si ese siervo todavía tiene malos frutos. Un siervo egoísta, que solo él quiere. Y lo poquito que quiere el pueblo se lo da. Por eso te animo que tú des fruto. ¿Por qué? Porque Dios bendice al que da fruto. Pueden haber pastores que no están dando un buen fruto, pero pueden haber ovejas que pueden estar dando mejor frutos que los pastores. Perdón por lo que estoy diciendo. No se espanten por lo que estoy diciendo. Es una realidad. Es una verdad. Por eso yo quiero edificarte, hermano. Mi trabajo, mi tarea es hablarte con la verdad, porque dice la palabra del Señor, conoceréis la verdad y es la verdad la que nos libertará. Y quiero que me sigas acompañando porque es precioso esto, hermano. Ojalá que con tus frutos tú puedas glorificar a Dios y puedas probar que eres discípulo de Dios. No que eres un seguidor o un solamente oidor, sino hacedores de la voluntad, sirviendo, ofrendando, evangelizando, levantando ministerios para Dios, dando buenos frutos. Entonces, amado hermano, algo que quiero decir que los árboles que no tienen fruto son personas que solo hacen bulto, pero no hacen nada para glorificar al Señor. Y quiero llevarte a una escritura para que ya vamos a terminar, pero quiero darte esta escritura para que medites en ella, y está en Judas, capítulo 1, porque es un solo libro, es una sola hoja casi. Judas 1, verso 12, dice de esta manera, estos son escollos ocultos en vuestros ágapes, cuando banquetean con vosotros sin temor, dice, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin agua, llevada por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertes y desarraigados. Está hablando de liderazgo ahí. Dice, estos son manchas en vuestros convites, que banquetean juntamente, apacentándose a sí mismos sin temor alguno. Nubes sin agua, las cuales son llevados de acá para allá de los vientos. Dice, árboles marchitos como en otoño, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Mire lo que le está hablando. Yo le quiero hablar al líder, yo le quiero hablar a los pastores también. Amados, yo los amo. Pero esto a mí me habló. Y si me habló a mí, yo creo que también te tiene que hablar a ti. Ahí está hablando de gente que se apacenta. A nosotros como pastores nos llamaron a apacentar ovejas, pero muchas veces somos pastores apacentados, dando malos frutos. Y dice que somos árboles desarraigados y marchitos, muertos 2 veces. Es que por eso dice el Señor que a quien le van a pedir más cuenta no es al pueblo, no es a la oveja, son a los pastores. Yo quiero bendecir tu vida, amado televidente. Que en este año tú te levantes. Que en este año tomes la decisión de servirle, Señor, con todo tu amor, con todo tu corazón. Que tú puedas ser bendecido por Dios. Que puedas conocer la bendición de Dios. Porque déjame decirte una cosa. No hay nada más hermoso, no hay nada más precioso, y es ser un hijo de Dios bendecido por el Señor. No hay nada más hermoso que tú seas un cristiano y puedas vivir el Evangelio. El Evangelio es una calidad de vida. El Evangelio, hermano, no es hipocresía. El Evangelio es real. El Evangelio es poderoso para el que lo practica, para el que lo vive, para el que pone en práctica la palabra. Prosperados por la palabra. Ese es el eslogan, porque es la palabra la que nos va a prosperar. Es la palabra, no las especulaciones, no las ideas de los hombres, no, lo que escrito está. Yo siempre te he dicho, yo te traigo un mensaje que está escrito aquí. Entonces, amado hermano, tenemos que ser un árbol que damos buen fruto. Tú no puedes ser un árbol que no des buen fruto o que no des fruto.
Hay que dar frutos. Porque hay otros árboles, como Mateo 3:7, ahí dice, y acompáñenme, ya estamos terminando. En Mateo 3:7 dice de esta manera. Dice de esta manera. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Amado televidente, qué triste es que nosotros fuéramos a la iglesia año tras año, meses tras meses, domingo a domingo, pero sin fruto. Que seamos los mismos de cuando llegamos a los pies de Cristo. Creo que no valdría la pena todo el tiempo que estamos perdiendo, sino que seamos buen árbol, que demos el buen fruto, que se vea en nosotros el fruto de Dios, que se vea que somos buenos frutos, que estamos trabajando, que estamos haciendo las cosas como Dios quiere. Yo te quiero invitar que tú medites en esta escritura. Quiero invitarte también, si tienes algún problema, llámanos, podemos bendecirte. Llámanos, estamos para servirte. Somos la iglesia de Cristo, Casa de Paz, de los ministerios Cairo de Dios. Y queremos bendecirte. Y que este año sea un año de bendición para tu vida. Los deseos de mi corazón es que tú seas levantado y seas un buen árbol, que da ese fruto a su tiempo. Que seas ese árbol que estás glorificando al Señor con tu vida, con todo lo que Dios ha puesto en tus manos. Y que tú al final puedas llegar delante de Dios y el Señor te pueda decir: venid bendito de mi Padre. Que Dios te bendiga abundantemente, ricamente. Son los deseos de tu amigo el pastor Omar Méndez. Bendiciones.